Fiscalía General de la Nación. Fiscal del caso, Ángela y del Pilar Mayo Pérez. Indiciado, Alirio Rojas Villega y otros delito. Delito 1 imputado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros minerales artículo 338 del Código de Procedimiento Penal. El actual Código de Minas Ley 685, es una ley especial que regula todo lo relacionado con la actividad minera en el territorio nacional. Para el presente caso de defensa material del indiciado nos referiremos a las garantías expuestas en el documento Minería de Hecho en Colombia capítulo 1.1.1. La Defensoría del Pueblo. La institución. Misión de la Defensoría del Pueblo como Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones integradas. Promover, ejercer y divulgar los derechos humanos. Proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones. Fomentar la observancia del derecho internacional humanitario. Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos. Proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la ley. El mandato de la Defensoría del Pueblo. Defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad. Supervisar el cumplimiento de los deberes de la Administración estatal. Supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. En cumplimiento de esa misionalidad, la Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, en su misionalidad de velar por la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos, adelantó una investigación mediante la cual solicitó información a los alcaldes municipales, a las autoridades ambientales, a las autoridades mineras y a los coordinadores de distritos mineros, entre otros, con el fin de diagnosticar la situación de derechos humanos en el entorno de la minería de hecho en el país y proponer políticas y acciones públicas que permitan garantizar los derechos de los mineros de hecho, mitigar los impactos ambientales causados por esta actividad, disminuir los conflictos entre las grandes concesiones mineras y los mineros tradicionales y velar por los derechos de las comunidades étnicas que habitan en regiones mineras, la cual quedó consignada en el documento Minería de hecho en Colombia, que consta de 285 folios, en página 21, está consignado el capítulo y que hace referencia a la minería ilegal, la minería de hecho y la minería tradicional que, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la minería ilegal es la desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y por lo tanto sin título minero. También incluye trabajos y obras de exploración sin título minero, así como la minería amparada por un título minero, cuya extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del área otorgada en la licencia. No obstante, en el artículo 58 de la Ley 141 de 1994, vigente al año 2010, el cual es referenciado por el Código de Minas en el artículo que regula precisamente el proceso de legalización minera, se utiliza el concepto de minería de hecho en lugar del de minería ilegal, para referirse de igual forma a las personas que sin título minero vigente llevan a cabo actividades mineras. Cabe anotar que para el trámite de la correspondiente licencia ambiental de proyectos mineros, se establece como requisito previo la presentación del correspondiente título minero. Dado lo anterior, podemos afirmar que la minería de hecho incluye también la inexistencia de la licencia ambiental. Al respecto, se considera que el concepto de minería de hecho, en lugar del concepto de minería ilegal, refleja de una mejor manera la realidad social de las personas que ejercen esta actividad con cierto tiempo de antelación y como medio de subsistencia y que en muchos casos no han logrado regularizar o legalizar sus actividades debido a las dificultades en el cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades mineras y ambientales para tal fin, aunado a los obstáculos tecnológicos, educativos y de distancias geográficas que deben suplir estas comunidades para tener acceso a la información. Ahora bien, el Decreto 2715 de 201.022 desarrolló un nuevo concepto en la legislación minera, la minería tradicional, que al igual que la minería de hecho y la minería ilegal, se refiere a los mineros que ejercen la actividad sin el correspondiente registro minero, pero que se diferencia de las anteriores en que debe cumplir con dos requisitos para que los mineros de hecho que lleven cierto tiempo realizando esta actividad tengan la posibilidad de legalizar su trabajo. A. Que los trabajos mineros se hayan adelantado en forma continua durante 5 años y b.
Una existencia mínima de 10 años anteriores a la vigencia de la Ley 1382 de 2010, es decir, el 9 de febrero de 2010. Por lo anterior, toda explotación ilegal o de hecho no es tradicional, puesto que no todos los mineros cumplen estos dos requisitos, o aunque los cumplieran, les es muy difícil probarlos dada la clandestinidad de sus actividades. Es importante señalar que, según el artículo 159 del Código de Minas, la exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros constituye delito cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad. Además de ser un tema jurídico por la ausencia de permisos o autorizaciones mineras y ambientales, la ilegalidad minera es un tema social por cuanto de ella derivan su sustento diario miles de familias en el territorio nacional y por ende, un problema que debe atender el Estado. Al respecto, al menos 15.000 familias derivan su sustento directamente de esta actividad. Es también un factor de improductividad, de desaprovechamiento racional del recurso minero y del incremento de accidentalidad en las explotaciones. Es una pérdida de recursos para los fiscos municipales por la evasión en el pago de las regalías y una pérdida de tiempo por la atención que deben brindar las autoridades municipales a los múltiples problemas no solo de salud pública que surgen por la precaria o inexistente seguridad industrial en dichas actividades, sino por lo que entraban y desgastan a la administración municipal dadas las diligencias que se deben adelantar y el desplazamiento de los funcionarios hasta los sitios. 1.2. Instrumentos internacionales sobre la minería de hecho. Con respecto a la minería de pequeña escala, que en nuestro contexto colombiano casi siempre es ilegal o de hecho, la ONU y diversas entidades de su sistema como la Organización Mundial del Trabajo, OIT, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, así como el Banco Mundial BM, las conferencias de ministros de las Américas, del occidente de África, y otras organizaciones han estudiado el tema y buscado soluciones alternativas para obtener un desarrollo armónico de la actividad. Prueba de lo anterior son las resoluciones y recomendaciones que sobre pequeña minería han emitido la quinta reunión tripartita para las minas distintas del carbón, organizada por la OIT en Ginebra en 1990 y el Seminario Interregional de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de la minería en pequeña y mediana escala patrocinado por las Naciones Unidas en la ciudad de Harare, Zimbabue, en 1993. De igual forma, el Banco Mundial convocó a una mesa redonda internacional sobre minería artesanal en Washington en 1995, el Instituto Nacional de Pequeñas Minas de Calcuta llamó a una conferencia mundial sobre pequeña minería en 1996, y en el mismo año la CEPAL reunió en Santiago de Chile a expertos latinoamericanos que plantearon alternativas a los gobiernos de la región sobre el manejo de este subsector. Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, a través del grupo de expertos, se pronunció sobre el tema de la contaminación del mercurio, en una reunión sobre pequeña minería celebrada en Viena en 1997. En septiembre de 1999 se celebró una reunión en Washington convocada por el Banco Mundial, en la que participó una muestra representativa de organismos internacionales y entidades públicas vinculadas a los temas de la pequeña minería y la minería artesanal. En esta reunión se discutió la creación de un grupo asesor de carácter mundial en pequeña minería y minería artesanal. Se aclaró que la tendencia actual es la de aceptar como una realidad económica la existencia de estas formas de producción y que es necesario, para los países y la comunidad minera, detenerse y replantear el tratamiento que en la última década se ha dado a este renglón de la actividad. El apoyo y fortalecimiento institucional en la formación ciudadana de las personas que se relacionan con la minera puede transformarse en una herramienta sumamente eficaz. En conclusión, es evidente que la pequeña minería tiene profundas raíces históricas y está asentada en la cultura y la economía sobre todo en América y África. Es el producto de condiciones históricas y económicas definidas. La pequeña minería, muchas veces estigmatizada en Colombia como minería ilegal, ha permitido la generación de empleo que ha devenido en formas de explotación irregulares en donde lo rudimentario, lo artesanal y lo ilegal ha ocultado el enorme potencial económico y social que tienen las pequeñas operaciones mineras bien llevadas desde el punto de vista ambiental y técnico. 1.1.2 El lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de la minería. Muchos de los productos que ingresan a la cadena de abastecimiento de
manera informal también pueden ser desviados por canales ilícitos y con frecuencia son vendidos de contrabando. En países donde el gobierno es oficialmente el comprador exclusivo de los productos minerales, como los metales preciosos, los comercializadores generalmente obtienen más dinero sacando del país los productos a través del contrabando y vendiéndolos en los mercados internacionales. Estos productos también pueden ser usados para el lavado de dinero. En varios países, entre los que se incluye Colombia, los traficantes de drogas a menudo compran oro a los mineros informales, o lo explotan directamente y luego declaran el metal como parte del producto de una mina formal. En el caso de Colombia, en ciertas eventualidades, la minería, sobre todo la aurífera, ha sido una fuente para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Los principales mecanismos utilizados para este fin son los siguientes. 1. Compra de la producción mineral a los mineros locales, inclusive a precios por encima de los ofrecidos por los receptores finales, con el fin de hacerlos pasar como producción de minas de fachada. 2. Importación de oro de contrabando proveniente de países vecinos, como Ecuador, Venezuela y Panamá, para hacerlo pasar como producción de minas de fachada. 3. Importación de maquinaria para la minería comprada con dólares provenientes del narcotráfico. Adicionalmente, los grupos al margen de la ley, guerrilla, paramilitares y bandas emergentes, utilizan como fuente de financiación la extorsión a los mineros de hecho y tradicionales en los sitios de explotación minera, a través de la solicitud de pagos mensuales, bien sea exigiendo una parte de la producción bruta de la mina o una cuota por cada máquina de que disponga el minero, según lo informaron los mineros de hecho del Bajo Cauca antioqueño a funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Otras explotaciones auríferas de hecho también han sido relacionadas con grupos de paramilitares desmovilizados que, al parecer, las siguen controlando desde sus cárceles en Estados Unidos. En estos casos, los vínculos entre informalidad e ilegalidad tienden a robustecerse. En los países donde se presentan estos problemas, los gobiernos que pretenden erradicar las actividades ilegales de grupos al margen de la ley, por lo general tratan de eliminar la minería en pequeña escala o la minería de hecho, aunque con ello solo se genera una mayor marginación social de estos trabajadores y los hace caer directamente en manos de contrabandistas, grupos subversivos y traficantes. Los deberes del Estado frente a la minería de hecho. Atendiendo a los aspectos sociales, ambientales, económicos y jurídicos que cobijan la minería ilegal en el país y de los derechos humanos que esta problemática involucra, el Estado tiene la obligación, entre otros, de establecer una política clara y efectiva de legalización e inclusión social de la minería ilegal en las comunidades que ejercen esta actividad en el territorio nacional, que garantice a. El principio primero en el tiempo primero en el derecho a los pequeños mineros no legalizados. B. El derecho a la tierra y al territorio. C. El derecho al trabajo. D. La protección del entorno natural y el derecho humano al agua. Evaluar los impactos ambientales, imponer las sanciones del caso y exigir su reparación de los daños producidos como consecuencia de las actividades mineras ilegales. Proteger la vida y la integridad de los mineros tradicionales que se ven intimidados, atacados y desplazados forzosamente por grupos al margen de la ley que buscan extraer los productos mineros para financiar sus actividades ilícitas. Brindar asesoría técnica en temas de seguridad industrial, atención y prevención de desastres y gestión ambiental con el fin de reducir los accidentes en vidas humanas, mejorar las condiciones sanitarias y mitigar los impactos ambientales. Ejercer acciones de vigilancia y control en temas sanitarios, de seguridad industrial, ambientales y laborales, en las regiones del país donde se desarrolla la minería ilegal. 6.1 El deber del Estado de promover la legalización de la minería de hecho. A pesar de la abundancia normativa, en el sector minero existe un alto grado de informalidad de explotaciones que, dadas las condiciones culturales y socioeconómicas como se realizan, no cumplen con ningún tipo de normas mineras, ambientales, laborales y fiscales, lo cual evidencia la falta de capacidad administrativa y técnica de las entidades ambientales y mineras para exigir y controlar el cumplimiento de la normativa ambiental y minera, y establecer procedimientos ágiles para el licenciamiento ambiental y el otorgamiento de permisos. Según el artículo 58 de la Constitución Política, la minería ha sido declarada de utilidad pública e interés social. La sociedad en general, y en particular las comunidades de las regiones mineras, perciben la minería como una oportunidad de desarrollo.
No obstante, en varios de estos núcleos sociales persisten opiniones adversas a la minería, producto, en muchos casos, de desafortunadas experiencias de vulneraciones de derechos humanos acaecidas en algunas regiones colombianas en temas relacionados con las condiciones laborales, usurpación de tierras por la fuerza, desconocimiento de los procesos de consulta previa y concertación con las comunidades, desplazamiento forzado, pérdida de vidas humanas y de salud por la ausencia de medidas de seguridad, entre otros. Dado lo anterior, para cumplir el fin social de esta actividad se hace necesario que los procesos de crecimiento de la actividad minera se articulen, en el mayor grado posible, con las dinámicas del desarrollo económico y social de las comunidades del territorio donde se llevan a cabo. Para tal efecto, el desarrollo de la minería requiere de herramientas que permitan armonizar los intereses nacionales con los de las comunidades locales que han realizado esta actividad tradicionalmente de manera ilegal o de hecho. Una de estas herramientas es la de garantizar que los mineros que vienen adelantando la minería de hecho como medio de subsistencia, tengan una oportunidad real y efectiva de legalizar su labor extractiva frente al Estado, lo que redundará en el mejoramiento de los procesos industriales, la gestión ambiental, el cumplimiento de las leyes laborales y las medidas de seguridad industrial. Además del artículo 58 constitucional que expresa el interés social de la minería, cabe destacar según el desarrollo de la Carta Política llevado a cabo por la Corte Constitucional, que en el Estado social de derecho no basta con que las normas se cumplan, es necesario, además, que su cumplimiento coincida con la realización de principios constitucionales, como el de la justicia distributiva y la dignidad humana, por lo cual, el Estado y las instituciones políticas y jurídicas que se fundan en su estructura tienen por objetivo y razón de ser a la persona y no a la inversa, de donde se concluye que ningún proyecto de desarrollo económico, ni esquema alguno de organización social pueden constituirse lícitamente si olvidan al hombre como medida y destino final de su establecimiento, por lo cual ninguna política estatal o desarrollo normativo puede soslayar las condiciones sociales, económicas, culturales y de vulnerabilidad de las personas que utilizan la minería de hecho como medio de subsistencia para sí mismos y sus familias. Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 249 literal A del Código de Minas, el Ministerio de Minas y Energía deberá promover la legalización, organización y capacitación de empresarios mineros de la región o localidad en asociaciones comunitarias o cooperativas de explotación y beneficio de minerales. Al respecto, el Estado colombiano en 3 oportunidades ha abierto la posibilidad de que los mineros de hecho formalicen o legalicen su actividad. La primera a través de la Ley 141 de 1994, la segunda, a través de la Ley 685 de 2011 y la tercera, mediante la Ley 1382 de 2010. Es importante señalar que no ha sido muy efectiva la aplicación de estas normas en la práctica, pues, según las cifras oficiales, son muy pocas las personas que se han interesado por iniciar el proceso de legalización, dada la gran cantidad de minas de hecho que existen en el país, y que de las pocas que iniciaron el trámite, menos del 1% obtuvieron los permisos exigidos por las autoridades mineras y ambientales, lo cual muestra la deficiente difusión, la falta de apoyo técnico y jurídico y los altos requisitos para los mineros de hecho en el marco de los programas de legalización de esta actividad por parte del Estado.